Te saludo en esta mañana con la paz de Jesús. Amén. Para mí siempre es un honor y también una gran responsabilidad compartir contigo la palabra de Dios. Amén. Así que el Señor nos hable, nos enseñe a su manera, sobrenaturalmente en esta mañana. Quiero invitarte a que abras la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15, el verso 51 en adelante. Yo creo firmemente que Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros de esta enseñanza que hoy quiero compartir contigo. 1 Corintios capítulo 15, verso 51 en adelante dice de esta manera: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórdida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Damos gracias a Dios por la palabra. Amén. Si yo te preguntara, ¿qué es para ti la resurrección? ¿Qué me dirías? ¿Qué sabes sobre la resurrección? Mientras piensa, quiero traer a memoria una palabra que el pastor puso en una de sus predicas que alzó en esta semana. Preocupémonos por nuestra eternidad. Preocupémonos por nuestra eternidad. En el capítulo 15 en adelante, el apóstol Pablo habla sobre la doctrina de la resurrección. Y la resurrección es un evento final de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Que todos los hijos de Dios van a experimentar. Hermoso, ¿verdad? Tremendo, ¿verdad? Pero la resurrección es el resultado de una batalla ganada. Y de eso quiero hablar brevemente en esta mañana. ¿Sabe cuál es el mayor enemigo del hombre? La muerte. La muerte es el mayor enemigo del ser humano. Ya que por la muerte el hombre perdió su autoridad sobre la creación. ¿Sí? Porque murió espiritualmente.
Entonces la victoria sobre el mayor enemigo del hombre, que es la muerte. Vivamos esta vida presente como una preparación para una vida futura y eterna. Voy a ir leyendo algunas explicaciones, ¿sí? Pablo habla en Corintios que la resurrección de los creyentes y la transformación de sus cuerpos mortales en cuerpos inmortales y glorificados. Tal vez no pensamos en esto a diario. No meditamos en eso, lo que va a ocurrir de nuestra vida cuando llegue ese momento. Pero hoy quiero decirte que tenemos que pensar en esto. Porque si nosotros pensamos en esto, vamos a tener el enfoque correcto de nuestra vida espiritual. El enfoque correcto de nuestra vida espiritual. La resurrección es un misterio. Pablo mismo lo dice. Es muy difícil que nosotros humanamente lo expliquemos. ¿Sí? Pero será revelado en el momento adecuado. Entonces, la resurrección es un evento sobrenatural que trasciende la comprensión humana. No lo vamos a entender, pero sí lo tenemos que esperar. La resurrección es algo que cada creyente lo tiene que anhelar y lo tiene que esperar. Porque eso va a afectar la forma como tú te conduces día a día aquí en la tierra. Si tú estás esperando la resurrección, la gloriosa y maravillosa resurrección, tu vida se va a alinear de acuerdo a eso. No lo vamos a entender, pero lo tenemos que esperar. Vuelvo a repetir lo que dije al principio. La resurrección es un evento total o final de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué hizo Jesús en la cruz del Calvario? Venció a la muerte porque dejó la tumba vacía. Dejó la tumba vacía. También encontramos que Pablo enfatiza o utiliza una metáfora de la semilla. En el versículo 37-38 habla de eso, ¿sí? Donde habla que la siembra, después de la siembra, luego germina para describir la resurrección. Bueno, Jesús también habló de eso, que si la semilla no cae en tierra y no muere, no puede germinar. Tiene que morir. Entonces está hablando, Pablo está hablando de nosotros acá. De que yo no puedo anhelar, experimentar la resurrección si yo no muero a los deseos de la carne en esta tierra. Si yo no muero a los deseos y al gobierno del yo. Y vamos a ir entendiendo, porque voy a ir explicando lentamente. Entonces, por eso Pablo utiliza la metáfora de la semilla. Tiene que caer en tierra, tiene que morir la semilla para que pueda germinar. No hay muerte, si no hay muerte, no hay vida. Y quiero leer un poco con ustedes 2 de Corintios, ahí cerquita nomás está, el capítulo 4, verso 1 en adelante. 2 de Corintios capítulo 4, verso 1 dice: por lo cual teniendo nosotros este misterio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Qué tremenda y poderosa esta palabra. Dice
quiero volver a repetir y quiero que atendamos bien a esta palabra, porque esto resume lo que estaba diciendo antes, ¿verdad? Que si no morimos, si no morimos a nuestro yo, si no morimos a la carne, no vamos a poder experimentar la resurrección. Dice, por lo cual teniendo nosotros este misterio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. En otra palabra, no hay otro camino para llegar a la resurrección, sino renunciando a todo pecado. Y acá habla de lo oculto. Y quiero decirte que en estos tiempos hay mucha gente, hay muchos creyentes, hay mucha familia que se está destruyendo porque han vivido una vida oculta. Han vivido guardando pecado oculto. Y llega el momento donde eso destruye. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué el pecado es tan poderoso para destruir y matarnos espiritualmente? Entonces, entendemos lo que estoy tratando de explicar. Si yo no muero a las cosas de la carne, yo no puedo experimentar la resurrección. Porque si no hay muerte, no hay vida. Eso es lo que quiere decir Pablo sobre la metáfora de la semilla. Nuestra vida en la tierra debe ser una preparación para una vida después de la muerte. Tu andar diario, tu vida diario tiene que ser una preparación para después de la muerte, para una vida eterna. ¿Están siguiendo? Entonces, ¿cuál es nuestro mayor enemigo? La muerte. Sí, pero yo ya recibí a Jesús, ya tengo a Jesús en mi corazón, ya me bauticé, hablo en lengua, oro por las personas se sanan, oro por los que están endemoniados se liberan. Pero quiero decirte que nosotros estamos en una batalla hasta el último día de nuestra vida. Y nuestro peor y mayor enemigo es la muerte. Es la muerte. Pablo declara que la resurrección es una victoria sobre la muerte y el pecado. Esto enfatiza que la resurrección es un evento que restaura la relación entre Dios y la humanidad y que nos da la esperanza de una vida eterna. Quiero leer contigo minuciosamente el versículo 55 y 56 de Corintios 15 para entender lo que estoy hablando. Dice el 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Vuelvo a repetir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Eso es algo muy tremendo, mis hermanos. Y quiero que medites en esto, ¿sí? Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Saben qué es un aguijón? En estos días, por ejemplo, yo estoy matando mucho alacranes cerca de mi casa. El alacrán tiene un aguijón, tiene una púa, que cuando te clava te inyecta un veneno. Y cuando no se hace bien un tratamiento, te puede matar.
¿Entendemos? Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? La muerte tiene un arma, tiene un aguijón con el cual ataca al humano. ¿Y cuál es? ¿Cómo se llama el arma de la muerte? El pecado. Qué tremendo. Qué tremendo. La diferencia de que un animal te pique y duele, el pecado no duele. El pecado da placer a la carne. Esa es la diferencia. Pero que te contamina, te destruye e impide que tú puedas experimentar la vida eterna. Ese es el objetivo de la muerte. Ese es su plan, matarnos eternamente. Ese es el objetivo. Por eso es muy importante, mis hermanos, que hoy podamos entender esto. Quisiera tener la capacidad de convencer a todos, pero no tengo. Solo puedo hablar de lo que dice la palabra. De que vivamos una vida entendiendo que nuestra vida es una batalla. Y que yo tengo que pelear esta batalla. Yo tengo que decidir de no ceder al pecado. Porque el pecado es simplemente un veneno que la muerte me inyecta para que en algún momento pueda tener victoria. Y no puede tener victoria si Jesús venció la muerte. Y si yo creo en esa obra y si yo rindo mi vida a Jesús de Nazaret. Porque Jesús venció a la muerte. ¿Cuánto tiene a Jesús en su corazón? Vuelvo a repetir. ¿Cuánto tiene a Jesús en su corazón? ¿Ven? Debes hablar con gozo y con fuerza, porque estamos hablando de guerra espiritual. Estamos hablando de tu vida. El trofeo es la cruz del Calvario. El trofeo de tu vida. Y hoy lo que quiero animarte, que seas consciente de eso. De que hay alguien que venció en la cruz por ti. Y que va a tener poder sobre tu vida cuando tú rindas tu vida más oculta a Él. Porque ese es el problema que estamos viviendo hoy en día. Lo digo con mucho dolor. Porque estoy tratando con familias que se están destruyendo por causa del pecado oculto. Nos engañamos a nosotros mismos. Por eso es tan importante que hoy entendamos esta palabra. Esta palabra fue lo que a mí me impactó. Esta palabra fue lo que a mí me quebrantó. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. Es el pecado. Qué tremendo esta palabra. Dice, quiero volver a repetir, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, el conocer. Seguro que ustedes conocen a los chicos cuando uno les dice, no haga eso y eso va a hacer. ¿Cierto o no? Pues así mismo somos nosotros desde la creación. Porque Dios le dijo a Adán y Eva, no hagan eso porque van a morir. Y al conocer eso, ellos hicieron y murieron. ¿Sí? Y eso está en nosotros. Eso está en nosotros. Por eso Pablo dice claramente acá, dice, y el poder del pecado, la ley. La ley. Por eso es tan importante obedecer. Por eso es tan importante someternos.
a quienes nos instruye, nos enseña la palabra de Dios. Porque eso es parte del proceso para que podamos sanarnos. Cada vez que tú pecas conscientemente, recibes el veneno de la muerte. La muerte tiene poder sobre tu vida solo a través del pecado. A todos aquellos que alzaron su mano y han confesado que Jesús es el Señor de su vida. Cada vez que tú pecas conscientemente, se va a inyectar. Si no, no tiene poder sobre tu vida la muerte. No tiene poder sobre tu vida. Sigo un poco más. El cuerpo mortal se transformará. Pablo declara que el cuerpo mortal se transformará en un cuerpo inmortal y glorificado. Esto enfatiza que la resurrección no solo es un evento espiritual, sino también físico. Físico. ¿Cómo va a ser eso? Yo no sé. Yo sé que en ese momento vamos a entender y comprender. Hay discusión en cuanto a la cremación por cuanto a eso. Y yo tampoco quiero entrar en eso, pero esto es lo que dice la palabra. Los muertos resucitarán, pero no con el mismo cuerpo, sino con un cuerpo glorificado e inmortal. ¿Sí? E inmortal. Por eso a Jesús se le dice superhéroe. Porque lo que creen en los héroes buscan la inmortalidad, el superpoder. ¿Qué más poder queremos que esto? Que Jesús mismo venció a la muerte. Y el día que yo resucite, Él va a transformar mi cuerpo en un cuerpo inmortal. Qué tremendo. O sea, a mí me causa gozo. No sé qué es lo que tú estás sintiendo en tu corazón. Pero estamos hablando de la obra maravillosa de Jesús para nuestra vida. Pablo declara que la transformación del cuerpo será instantáneo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Esto enfatiza que la resurrección es un evento repentino y sorprendente. Eso significa que nadie te va a decir, mañana a tal hora va a ser. O nadie puede decir, no, ahora voy a disfrutar y después voy a decidir por Cristo. No. Ese es en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo. Por esa razón, mis hermanos, que tenemos que estar preparados. Por esa razón es que nosotros tenemos que vivir una vida como una preparación para la eternidad. Y nuestra batalla tiene que ser contra el pecado. No al revés. ¿Hasta dónde puedo, Señor? ¿Esto puedo hacer o no puedo hacer, Señor? A veces vivimos así. Y al final nos encontramos peleando contra Dios y no contra el pecado. Sino buscamos argumentos para complacer a nuestros deseos. Y esta vida que tú tienes es muy corta. Y es para que tú te prepares para la eternidad. Esta vida que tú tienes en algún momento va a pasar. ¿Estás preparado para la eternidad? ¿Estás preparado? Tenemos que esperarlo, llevando una vida entregada a Cristo. Y quiero leer 2 Corintios, capítulo 5. El verso 14. Una palabra muy poderosa también. ¿Lo tenemos? Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto,
que si uno murió por todo, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La palabra constriñe significa nos limita, nos detiene. O sea, yo no puedo vivir una vida en el mundo y querer vivir en la vida espiritual. No se puede eso, por la obra y el amor de Jesús. Porque Él murió por cada uno de nosotros. Por eso no podemos. Y eso es lo que dice esta palabra. Eso es lo que nos dice esta palabra. Pablo declara que la transformación del cuerpo será completa y que no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. Esto enfatiza que la resurrección es un evento que restaura la condición humana a su estado original, sin la influencia del pecado y la muerte. Qué tremendo. La doctrina de la resurrección. Doctrina es la enseñanza que recibimos para conocer las normas. Es para formar nuestra visión. Es para tener un entendimiento para dónde vamos o para dónde tenemos que ir. ¿Sí? Y estamos hablando de la doctrina de la resurrección. Tiene que estar día a día en nuestra mente, en nuestro corazón. Estar preparado. Porque puede ser que Jesús venga hoy en la noche o mañana, o puede ser que yo parta. ¿Estamos preparados? Muy tremendo, ¿sí? La resurrección nos da esperanza de una vida eterna con Dios. Esto nos anima a vivir con propósito y significado, sabiendo que nuestra vida en la tierra es solo el comienzo. Afirmemos nuestra fe y nuestro propósito a lo eterno. Y algunos tal vez se van a molestar con esto, pero nuestra fe a veces está limitada a lo que yo quiero recibir de Jesús o de Dios. Nuestra fe está condicionada a la bendición que recibimos. Muchos de nosotros viven así. Entonces su visión, su propósito es muy corto. Dios es bueno. Te va a bendecir igual. Él es bondadoso. Dios no es malo. Te va a bendecir. Si tú buscas su bendición, Dios te va a bendecir. Pero Dios quiere y dio su hijo, su único hijo, por ti para que tú puedas pensar en la eternidad, no solamente en la bendición que puedas recibir. Esto también nos tiene que afirmar en nuestra fe que cuando pasemos por tiempos difíciles, cuando nuestro cuerpo se enferme, hay una mañana, hay un tiempo mejor. Por eso Pablo dice en el texto que leímos, sórbida. Significa un trago. O sea que así va a pasar esto. Del sufrimiento al gozo verdadero. Así va a pasar esto. Prepárate para la eternidad. Vive como tal. Cree en la obra de Jesús y háblalos a otros, porque ese es el propósito de Dios. La resurrección nos da valor para enfrentar los desafíos y las dificultades de la vida. Sabemos que aunque nuestro cuerpo mortal pueda sufrir, nuestro espíritu inmortal vivirá para siempre. Pablo habla de que tenía una enfermedad
Y le era doloroso, por eso pidió a Dios que le sane. Le clamó. Y Dios le dice, lo único que tú necesitas es mi amor. A veces no vas a recibir la sanidad por un propósito, porque Pablo habla que tenía un propósito. Pero el amor de Cristo es suficiente para nuestra vida. El amor de Cristo es suficiente. La resurrección nos da una perspectiva eterna de la vida. Nos ayuda a ver que nuestra vida en la tierra es solo una pequeña parte de nuestra existencia y que nuestra verdadera vida comienza después de la muerte. No vivamos esta vida como si fuera la última. No te mates por cosas que no alcanzas, no podés alcanzar. No es la última. Vivamos esta vida sabiendo que es el comienzo. Preocúpate en tu vida por lo eterno. Amén. Te animo en esta mañana a reflexionar, a meditar en esto. Tu vida y mi vida está dentro de una batalla. Tu mayor enemigo, mi mayor enemigo es la muerte. Y hoy quiero que entendamos, el arma que utiliza la muerte es el pecado. Es el pecado. Y hoy leímos la palabra de Dios que llevemos una vida abierta, transparente, o sea, rendida, entregada a Cristo. Sabiendo que nuestra vida es el comienzo acá para una vida mejor.